Hola Ana María, ¿cómo te va? Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más por este espacio habitual que se nos ha hecho de los lunes en este horario. Bueno, como ya dije, espero que todo esté saliendo bien. Ya por lo menos sé que en Instagram así es. Y la idea de hoy, para ir ya directo al grano, ya saben dónde pueden encontrar a través del cajón de comentarios todos los medios de contacto y a través de la página, no me quiero olvidar, que siempre me olvido, que es la yaepsi.net. Ahí van a poder encontrar todas las formas de contactarse con este espacio, que es un espacio de psicología múltiple. Esto es un enfoque multidimensional, integrativo, no solo de las psicologías múltiples, sino de muchas otras disciplinas en este entrecruzamiento que siempre hacemos de todo con todo, básicamente. Para quienes ya vienen siguiendo el espacio, sabrán que esto justamente es fielmente así. Bueno, Gracie siempre presente, Ana, una genia. Te voy a tener que dar una medallita. Bueno, por supuesto, como es un espacio no solo de una mirada múltiple, sino lo que propone es una coparticipación, una correflexión, una co-construcción. La idea es que se animen a participar, para eso están los chats. La idea es armar de esto algo colaborativo. Y no hablo de poner plata, hablo de colaborativo a nivel pensar, a nivel poner el cuerpo, poner el sentimiento. Hablo de eso, es decir, que juntos podamos ir llegando a algún tipo de, hola, Dali, ¿cómo va? Algún tipo de pensamiento más profundo del que partimos, sin dejarlo cerrado, por supuesto. Es decir, mantenerlo abierto y mantener una mente abierta, pero habernos llevado a algo. Esa es la idea. Bueno, y hoy nos toca la parte más enigmática, más misteriosa, más quizá más atrapante, por esto de lo desconocido siempre es atrayente. En este recorrido que venimos haciendo de a veces análisis de casos clínicos, a veces temáticas cotidianas, o por lo menos las que ustedes, o lo que yo vea que en la atención diaria, en la clínica diaria más presente está. El recorrido que hemos inaugurado con una mezcla de los grandes pecados con el arte, como por ejemplo el análisis de la serie Envidiosa, que en realidad no fue análisis de la serie en sí, sino traer a colación la serie para hablar de la envidia. Bueno, el arte en sí, la semana pasada hemos hablado del análisis de 100 años de soledad, entre otras obras. Bueno, con todo esto vamos jugando y hoy toca esta sección de la otra historia, que se trata justamente de contar hechos que no sabemos si realmente han ocurrido, como muchas veces hemos analizado con los mitos y las leyendas, pero que me interesan traerlos en cuanto a su valor simbólico. Y eso sí es un material muy interesante para que podamos analizar. Bueno, decía, los chats están habilitados para que pregunten, cuestionen, eh, propongan temas que quieran, que sean de su interés, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, yo voy a ir describiendo de qué se tratan estos manuscritos para que después vayamos haciendo un hilo
y un recorrido filosófico, psicológico, espiritual, esotérico, como siempre suelo hacer. Porque aparte el tema hoy se presta para eso. Bien. Perdón, quiero ver acá, no me quiero perder ningún... Hola, hola Eva, ahí está, quería chequear eso. ¿Cómo te va? Para no perderme ningún comentario. Bueno, el hallazgo de estos manuscritos, estamos hablando de 1945 en el Alto Egipto y constituye uno de los descubrimientos más significativos para el estudio del cristianismo primitivo. El gnosticismo, acá ya empezamos a unir corrientes, y el esoterismo de la antigüedad. Estos textos escritos en copto entre los siglos 3 y 4 después de Cristo toman evangelios apócrifos, de esto ya hemos hablado, los no oficiales, tratados teológicos, cosmológicos y sapienciales que ofrecen una visión alternativa, por eso lo de la otra historia, del mensaje cristiano y del sentido de la existencia. Y su importancia no es únicamente histórica o religiosa, sino que poseen una densidad simbólica, y esto es lo que me interesa, que los convierte en una fuente de reflexión filosófica, psicológica, espiritual y metafísica. Representan un mapa interior del ser humano, de su lucha entre luz y sombra. Ahí ya verán cómo vamos a ir jugando entre los opuestos, de su anhelo de liberación y de su destino trascendente. Entonces, voy a empezar como dije. ¿Qué traen, qué tienen estos manuscritos? Bueno, el códice de Nag Hammadi reúne 13 volúmenes con un total de 52 tratados. Y entre los textos más relevantes vamos a encontrar el Evangelio de Tomás, esto es una colección de logia o de dichos atribuidos a Jesús, el Evangelio de Felipe, centrado en la gnosis como conocimiento revelador, el Evangelio de la Verdad, vaya título, atribuido a Valentín, con una fuerte impronta mística, por supuesto, el Apócrifo de Juan, esto es un relato cosmogónico que explica la caída de la humanidad en la ignorancia, el Hipóstasis de los Arcontes, esto es una mitología sobre las potencias que dominan el mundo material, ya voy a ampliar sobre este grupo, y el Evangelio, por supuesto, de María Magdalena, que en parte está conservado, que por ahí fue el que más trascendió, mediante, por supuesto, Código Da Vinci. Bueno, estos textos van a ofrecer una visión radicalmente distinta, por supuesto, al cristianismo canónico. Y en esto está su valor. Por eso insisto con esto de la otra historia, o la historia alternativa, o lo que no nos contaron. No insisten en una fe ciega o en una obediencia institucional, sino en la gnosis, esto es un conocimiento interior, entendámoslo como una revelación que libera al alma de la ignorancia y la reconduce hacia lo divino. Bueno,
Dicho ya esto, más o menos, una breve descripción de qué son estos textos, vamos a empezar con el análisis filosófico. Ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso están todos los canales, todos los chats. Desde una perspectiva filosófica, los manuscritos dialogan con tradiciones helenísticas, esto es Platón o platonismo, neoplatonismo, estoicos, y con la filosofía oriental, particularmente el dualismo persa. Y como aportes principales yo podría destacar un dualismo ontológico, es decir, el mundo material visto como imperfecto, regido por estos arcontes o fuerzas inferiores, y donde la plenitud la encontramos en lo que la gnosis llama el pleroma, que esto sería la plenitud divina o la totalidad. Yo de paso, entre paréntesis, esta charla está muy ligada a la que en su momento di sobre el demiurgo o sobre universos simulados. O sea, todas esas dos charlas las pueden encontrar en el canal de YouTube, como para tener un panorama mucho mayor o más completo. Estamos hablando de un conocimiento liberador, donde el mal fundamental no es el pecado, sino la ignorancia. Y donde la salvación se va a dar mediante la autoconciencia, un despertar interior y una conexión con la chispa divina. O sea, vayan viendo que estamos hablando de un replanteo total respecto a lo que planteaba el cristianismo y lo que plantea la institución religiosa. Una espiritualidad entendida de otra manera y una crítica al poder. Estos textos cuestionan esa autoridad religiosa institucionalizada y proponen una espiritualidad directa, sin mediadores, y esto va a anticipar filosóficamente una tensión entre la libertad y el control, entre esa verdad interior y el dogma externo. Por otro lado, el ser humano como microcosmos, entendiendo que el hombre contiene dentro de sí una semilla divina, y donde el viaje filosófico es reconocernos o que el hombre se reconozca no como un ser caído y condenado, sino como un participante activo en lo eterno. ¿Venimos bien? Vayan animándose a preguntar cualquier cosa. Vamos a entrar en lo psicológico. Igual no es que una cosa termina y sigo con la otra, después se va a ir mezclando todo. A nivel psicológico, quiero decir, estos textos los podemos interpretar como mapas de la psique. Podemos entender los arcontes como arquetipos, es decir, representan fuerzas inconscientes que aprisionan la mente en la ignorancia, la repetición y el miedo. Y en este sentido se van a asemejar a figuras del inconsciente colectivo si esto lo tomamos desde la psicología de Jung. El mito de la caída como metáfora del inconsciente. Ese olvido del origen divino equivale a la alienación psicológica,
a la desconexión con el self, que ¿qué sería esto? Esto para Jung es el arquetipo central de la psique, es el principio unificador y organizador de la totalidad de la personalidad que va a abarcar tanto el consciente como el inconsciente. Y tenemos también este despertar gnóstico como un proceso de individuación, si seguimos en el plano de Jung, porque la gnosis va a ser paralela al proceso de integración en el psicoanálisis profundo o en la psicología analítica de Jung. Esto es, reconocer las sombras, trascenderlas y reencontrarse con la totalidad. Por otro lado, tenemos a nivel simbólico una representación del Cristo interior, que más que una figura externa, simboliza el arquetipo del Redentor interno, esa fuerza de transformación y sanación que emerge desde el núcleo espiritual de la psique. ¿Estamos? Bueno, muy callados por ahora. Vamos a lo espiritual, porque no quiero avanzar y complejizar si por ahí quedan cosas pendientes. En el plano espiritual, los manuscritos van a transmitir un mensaje, y esto es lo que me parece más interesante de todo, un mensaje que tiene una actualidad tremenda. Primero, nos marcan la importancia de la experiencia sobre la creencia. Es decir, lo central no es creer, sino experimentar la unión con lo divino a través de la gnosis, del conocimiento. El camino interior, los textos invitan a una espiritualidad no mediada por instituciones, sino centrada en el despertar personal. Estos dos puntos son fundamentales. No creer, sino conocer. No otorgar poder a ninguna instancia mediadora, ya sea instituciones, ya sea maestros, ya sea gurúes, sino en el interior. Y el reino como un estado de conciencia, es decir, en lugar de pensar en un paraíso futuro, el reino de Dios es un estado interior alcanzable a través, una vez más, del conocimiento y la transformación de la mente. Es decir, está aquí, aquí y ahora. Y otro punto no menor, la visión inclusiva de lo femenino o la recuperación de lo femenino, tan dejado de lado, sobre todo en la tradición cristiana. Figuras como Sofía, que significa sabiduría, y María Magdalena van a ocupar un lugar esencial, rescatando esta dimensión sagrada de lo femenino y no dejada a un plano marginal, ya sea por desprecio o por temor, que ha quedado reprimida en el cristianismo oficial. ¿Estamos? Vamos a lo esotérico. Bueno, y acá tenemos todo tipo de claves simbólicas y ocultas. Primero, el lenguaje mítico, donde cada relato de creación, caída y redención encubre, y esto ya lo venimos viendo a lo largo de la narración de distintos mitos, encubre verdades universales sobre la energía, el cosmos y el alma. Y este conocimiento secreto donde la gnosis es iniciática,
no se transmite como una doctrina externa, sino como una revelación interior que transforma al iniciado. ¿Cómo venimos hasta acá? Me interesa saber cómo vamos. Bueno, por otra parte, niveles de realidad, porque estos textos van a describir planos múltiples de existencia. Esto que yo siempre hago alusión en la presentación. Desde el mundo material hasta el pleroma o el todo. Y esto se va a corresponder con tradiciones herméticas y cabalísticas. La alquimia espiritual, donde el trabajo gnóstico va a implicar la transmutación de la materia oscura de la ignorancia en la luz del conocimiento. Un proceso alquímico interior, por supuesto. ¿Y cómo se conecta, además de lo que ya mencioné, todo esto con la actualidad? Bueno, hay muchísima relación con varias corrientes modernas. En la filosofía anticipan el existencialismo al plantear la alienación y la búsqueda de autenticidad. En la psicología, como ya vimos, se vinculan con Jung, con Hillman, también otro exponente de lo arquetípico, y la psicología transpersonal. En la espiritualidad van a resonar con el misticismo universal, con el budismo, el yoga y el sufismo. Y en el esoterismo se van a conectar con la alquimia, la cábala y, por supuesto, la tradición hermética. Entonces, resumiendo hasta aquí, los manuscritos de Nag Hammadi no son solo reliquias arqueológicas, sino auténticos mapas del alma humana. Revelan un cristianismo o una faceta cristiana esotérica y sapiencial que pone en el centro la búsqueda de conocimiento interior, la integración de la psique, la trascendencia espiritual y la libertad frente al dogma. Y en esta lectura que les propongo, filosófica, psicológica, espiritual y esotérica, vamos a descubrir una invitación eterna: salir de la ignorancia, despertar a la gnosis y reconocer en uno mismo la chispa divina. No está allá afuera o allá arriba, sino en cada uno de nosotros. Estos textos ofrecen mitos de origen, que ya los vamos a ver, caída y retorno. Y, vistos así, pueden ser considerados como representaciones simbólicas que ponen en escena conflictos intrapsíquicos profundos. Una vez más, nos encontramos acá con que los mitos van a funcionar como estos mapas simbólicos, o mejor dicho, imaginarios, y también simbólicos, útiles para intervenciones terapéuticas. Y ahora me voy a ir metiendo con eso. Vuelvo a la psicología, pero ahora visto más desde el lado psicoanalítico. Desde Freud y post-Freud, la amnesia primordial propia de la gnosis la podemos leer como una metáfora de la represión. Esa chispa del sujeto es reprimida por exigencias familiares y sociales que vendrían a ser los arcontes. Ahí podemos hacer una muy interesante relación. Freud interpretaría la gnosis, esto por supuesto este análisis lo estoy haciendo yo, ¿no? Freud nunca habló de esto.
pero podría interpretar la gnosis como esa memoria reprimida del deseo de fusión con la totalidad. Con este deseo de retorno a ese paraíso perdido, que bueno, lo podemos tomar como el estado uterino, por ejemplo. Y la represión de la chispa divina se traduce, por supuesto, en angustia y compulsión. Entonces, el trabajo analítico va a facilitar la aparición de los contenidos reprimidos y su simbolización, que sería un proceso análogo a lo que propone la gnosis. O sea, fíjense como siempre desde distintos terrenos podemos como ir llegando a lo mismo. ¿Qué diría Lacan? Bueno, Lacan va a aportar otra clave. Desde Lacan los arcontes podrían equivaler al otro con mayúscula, ese otro simbólico que regula el lenguaje y la ley. El despertar gnóstico sería atravesar lo simbólico y encontrarse con lo real, y acá de vuelta, real con mayúscula, real lacaniano, ese real imposible de simbolizar, que es justamente lo que comprende todo este mundo, la muerte, el más allá, la espiritualidad, el vacío, para lo que el lenguaje no alcanza. Los arcontes, ¿qué serían esto que les anticipaba antes? Bueno, serían introyecciones persecutorias, esto desde la perspectiva de Lacan, que regulan la economía libidinal y la tolerancia a la ambivalencia. Entonces, el trabajo consiste en reconocer, desactivar y reintegrar estas introyecciones para restituir la capacidad relacional y la espontaneidad. ¿Estamos? Veamos ahora qué diría Jung. Bueno, Jung, desde luego, va a reconocer en estos mitos arquetípicos, en estos mitos arquetipos fundamentales. Sofía, ya lo dije, como el ánima, representando la sabiduría, el demiurgo como la sombra inflada desde el ego, el pleroma como el todo, la totalidad, y la individuación se va a entender como un proceso gnóstico, recordar lo olvidado y reintegrar lo fragmentado. La caída y el retorno al pleroma se van a corresponder con las fases de la individuación y con la integración de los opuestos. Y en este punto la imaginación activa, esta herramienta propuesta por Jung, va a ser el vehículo terapéutico recomendado, por supuesto desde esta óptica. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la imaginación activa? Es un proceso reflexivo e intencionado de diálogo entre el consciente y el inconsciente, donde estos mitos gnósticos se deben tratar como imágenes del alma. Igual yo voy a dar una charla sobre esta técnica en particular, pero básicamente lo que se hace es poder expresar ese tipo de símbolos para, al poder justamente darle forma, primero
justamente, el primer trabajo es poder reconocerlos, poder sacarlos para que no vayan a parar al terreno de la sombra. Y segundo, a través justamente de esa expresión, poder hacer un trabajo de decodificación, es decir, cuál es el mensaje en esas imágenes del alma. Y para esto, todo tipo de técnicas creativas, como puede ser el arte, la escritura, la dramatización, lo que permiten hacer es que esas imágenes actúen, cobren vida y transformen la vida psíquica, que esa es la verdadera alquimia. ¿Se va entendiendo? ¿O está todo clarísimo o está todo oscurísimo? Bueno, vamos a verlo desde lo transpersonal, que por ahí es una perspectiva que nos viene quedando un poco de lado. Está bueno también traerla, porque ahí encontramos, por supuesto, narrativas de descenso, encuentro con entidades y este retorno a la unidad que resuenan con patrones perinatales y transpersonales descritos en la respiración holotrópica y estados místicos. Cuando se encara un trabajo de integración de este tipo, por supuesto que requiere una muy seria contención, un marco ético y técnicas específicas sostenidas por formación especializada. De lo contrario, preguntarle a Jung para no terminar en un delirio místico. Entonces, porque a veces la línea es muy delgada entre lo que es un trabajo serio con todo este tipo de simbología, y yo siempre por eso abogo por una perspectiva múltiple, donde haya un balance entre una mirada espiritual y una mirada terrenal, porque de lo contrario se corre el serio riesgo de irnos para el otro lado. Bueno, dentro de los exponentes de la psicología transpersonal nos vamos a encontrar con Stanislav Grof, que va a hablar justamente de las etapas gnósticas de caída y liberación, en este sentido de matrices perinatales, esto es la opresión uterina, el nacimiento, la catarsis. A Sagioli, que nos va a hablar de la chispa divina como un yo superior que guía la psicosíntesis, o un Ken Wilber. Estos son representantes todos de la psicología transpersonal, los más importantes, que va a describir un mapa evolutivo de la conciencia desde el ego hasta la no dualidad, que también es una de las premisas que siempre remarco en este espacio. Bueno, de manera que las experiencias descritas por los gnósticos anticipaban estas prácticas modernas en las que hace hincapié justamente la psicología transpersonal, como la respiración holotrópica, la meditación profunda y las experiencias cercanas a la muerte. Y estos textos de Nag Hammadi integran elementos de la Cábala, específicamente en cuanto a los Sefirot o la Shejina caída, del hermetismo, por supuesto, esta correspondencia entre lo macro y lo micro, macrocosmos, microcosmos, y ni hablar de la alquimia, en este sentido de transformación espiritual. Metafísicamente van a sostener esta visión no dual, donde la realidad material es maya, esto es ilusión, y la verdadera esencia es el pleroma.
Y en la práctica espiritual, esto que ya mencionaba, la gnosis equivale a una iluminación interior, al despertar de la conciencia hacia la unidad. Avancemos un poquito con los simbolismos, al menos los que he mencionado. Sofía o Sofía, porque vale tanto con F como PH. Bueno, esto que mencionaba, ¿qué representa? La sabiduría que ha caído, la fractura ontológica, la pérdida de la totalidad, la separación del pleroma. En alquimia va a simbolizar la materia prima que necesita ser redimida. En la psicología de Jung es el ánima herida que impulsa el proceso de individuación. Los arcontes, que les anticipaba que iba a hablar un poquito más de esto, más allá de las asociaciones desde el psicoanálisis. Bueno, esto... Hola Daniela, ¿cómo te va? Esto sería a nivel simbólico, la externalización, el nombramiento y el trabajo de límites interiores. Serían como los guardianes de la materia y de la ignorancia. Es decir, quienes defienden a la materia y la ignorancia. Quienes buscan que sigamos aprisionados en esa ilusión. Y volviendo al psicoanálisis, los podríamos leer como introyectos represivos del superyo o como energías densas si hablamos en clave esotérica. Energías del bajo astral. Vuelvo a decirlo, son los guardianes del umbral en lo que respecta a la tradición hermética. Lo que justamente custodian es que no despertemos, que no evolucionemos. El demiurgo, para esto les decía que hagan el enlace con esa otra charla, porque van a encontrar muchísima más información. Este sería el creador ignorante, el falso creador, el impostor, que encarna este ego inflado, este narcisista. En la cábala se va a asemejar a las fuerzas clipóticas. ¿Qué sería esto? Estas son las fuerzas espirituales impuras opuestas en la cábala al árbol de la vida, es decir, estamos hablando del árbol de la muerte. Psicoanalíticamente, Tánatos. Y ya que estoy con la psicología, psicológicamente va a representar la falsa centralidad de un yo alienado. El pleroma, la totalidad divina, el estado de unidad no dual, y en psicología profunda esto corresponde al self, en metafísica a la realidad absoluta más allá de las formas. La cámara nupcial que aparece descrita en los textos hace referencia a la unión de contrarios, es el símbolo de la hierogamia, equivale a la integración de opuestos de la alquimia y al matrimonio sagrado del alma consigo misma. Para esto también van a encontrar charlas sobre alquimia y simbología. Y también sobre arquetipos. Una parte que quería agregar, que se me hace también muy fascinante, es poder darles ejemplos clínicos, cotidianos, que puedan tener relación con esto.
y donde puedan ver también claramente cómo esto que parece muy abstracto puede aparecer reflejado en casos de la vida diaria, porque, lo vuelvo a decir una vez más, la clave de estas cosas no es tomarlo literal, sino hacer la interpretación simbólica. Esto es lo difícil. Cuando se leen este tipo de libros, sagrados o no sagrados, hay que poder hacer el trabajo de interpretación. Imaginen, caso 1, un paciente que sueña con jaulas metálicas, por ejemplo, y figuras que lo vigilan. Estos serían los arcontes. Entonces, a través de un trabajo de imaginación activa y trabajo con símbolos gnósticos, podemos lograr identificar esas imágenes como introyectos de autoridad paterna. El trabajo terapéutico le permitiría liberarse de esa opresión y reconectar con su creatividad. A ver, esto puede ser encarado, por supuesto, desde la psicología profunda, como di el ejemplo, o puede ser también hasta desde un psicoanálisis más ortodoxo. Ahí es donde habrá que ver la singularidad de cada paciente. Caso 2, imaginen una paciente con crisis de vacío existencial, esto es muy cotidiano, que experimenta la visión de una luz interior, que podríamos relacionar con esto de la chispa divina, y donde el análisis simbólico le permite integrar esa vivencia como una conexión con su yo superior, favoreciendo la resiliencia y el sentido vital. Esto, a ver, yo lo estoy haciendo muy simplificado, por supuesto también dependerá de los significantes que cada uno de estos pacientes haga de estas cuestiones, ¿no? Estoy haciendo muy estilo diccionario, que no corresponde, pero bueno, como para poder graficarlo. Porque puede ser que el sentido para ese paciente no tenga nada que ver con esto. Caso 3, en un proceso, por ejemplo, de respiración holotrópica, tenemos un individuo que puede relatar un descenso a mundos oscuros, esto representaría la caída gnóstica, seguido de una experiencia de unión con el pleroma o la totalidad. Entonces, la integración posterior reduciría síntomas depresivos y fortalecería su espiritualidad. Todo esto, insisto, entre muchas comillas. Cada caso es único, pero bueno, es como una muy somera descripción de cómo podríamos adaptar determinados cuadros desde una interpretación simbólica que puede ser acorde o no, depende del caso. Vuelvo a decir, está simplificado para que se entienda y que pueda servir a modo de aprendizaje. Entonces, vayamos viendo que estos manuscritos lo que ofrecen es un repertorio simbólico muy valioso, especialmente para la psicoterapia profunda, pero también para otras, como puede ser la integración desde perspectivas psicoanalíticas, transpersonales, y posibilita una intervención clínica que respete tanto la rigurosidad diagnóstica, no corrernos de ahí excesivamente, para justamente no irnos a terrenos pantanosos, pero tampoco descartando la experiencia luminosa del paciente. Este es el difícil desafío, el tremendo desafío, porque es acompañar esa experiencia espiritual que es
muy valiosa, no, como se suele hacer, tender a patologizarla, tender a menospreciarla, tender a descartarla por no poder comprenderla, pero que no podamos comprenderla o que no podamos acceder, no quiere decir que no sirva, por el contrario. Entonces, lo difícil es poder darle un canal de expresión a eso en equilibrio con una rigurosidad diagnóstica bien científica. Y estos manuscritos descubiertos, como ya dije, en 1945, que ya de por sí, esto no lo había dicho, pero ya de por sí es bastante simbólica la fecha, representan un hallazgo que transformó radicalmente la comprensión del gnosticismo y del cristianismo primitivo. Reflejan un mundo atravesado por crisis culturales, el Imperio Romano, el judaísmo en transformación y el surgimiento del cristianismo. Porque si bien fueron descubiertos en ese año, por supuesto que son muchísimo más antiguos. Y en este contexto, el gnosticismo surge como un movimiento de resistencia espiritual contra la alienación. Filosóficamente se van a oponer al materialismo y plantea una ontología radicalmente dual, el mundo visible como ilusión y como prisión, y el mundo espiritual como fuente de plenitud. Esta concepción se va a conectar con tradiciones metafísicas orientales y el riesgo, como ya mencionaba, que podemos encontrar en estas prácticas es que si las recortamos, corremos el riesgo de, vuelvo y no me canso de repetirlo, tomar por literal lo simbólico, y esto no se olviden que es signo de delirio psicótico, pudiendo derivar en un estado de misticismo o también soberbia espiritual, que no es menos peligroso. De manera que fundamental también, no me voy a cansar de decir esto, un acompañamiento profesional que sepa separar la paja del trigo. Bien conducido es un proceso que ayuda a la integración de la sombra, al fortalecimiento de la identidad, al despertar espiritual, al acceso a estados no duales y a la apertura de la dimensión metafísica de la existencia. Ahora, lo prometido, el origen del mundo. ¿Qué nos cuentan específicamente estos manuscritos sobre el origen del mundo? Nos van a describir un inicio del universo en términos de una creación errónea de la materia por parte de una deidad menor llamada Yaldabaoth, dando lugar a la materia. Esto lo van a encontrar, como les anticipé, en la charla del Demiurgo, búsquenla. Y es lo que también cuento en mi libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, una de las partes justamente más importantes es la descripción de este origen alternativo y donde aparece mencionado este demiurgo. Bueno, este personaje, Yaldabaoth, actúa por error y por envidia. Es decir,
es fruto de un error y por supuesto, como toda copia, como todo impostor, envidia a lo original. Y bueno, ya que estamos, unan también con la charla de los grandes pecados donde hablo de la envidia, que es uno de los pecados más complicados porque es corrosivo, es venenoso, es de los que más daño hacen, porque es el deseo de que al otro realmente le vaya mal, es odio. Y en eso se diferencia de los celos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo sería este proceso? Antes de este ser existía un reino espiritual que era pura luz. Esto es lo que describen estos textos, y lo que describe la Gnosis, del cual emana la sombra y la oscuridad, dando lugar a la materia. Esta materia es la que da origen a los cielos y a la tierra, formando una realidad inferior y caótica que es la que va a aprisionar las luces espirituales. Entonces, inicialmente solo existía un primer producto que era la sabiduría, pistis o sofia o sofía. Al intentar este primer producto concebir un ser superior. ¿Y por qué? Porque, bueno, son eminentemente creadores. Esto sería como tratar de explicar por qué Dios creó. Bueno, y acá lo paradójico, lo contradictorio, porque según esta versión nos cuenta que al intentar concebir un ser superior, se equivoca. Por error, se separa la sombra y da origen al caos y la materia. De esa sombra nace este ser, Yaldabaoth, que se autoproclama a sí mismo. O sea, fíjense acá lo hermoso del narcisismo. Narcisismo, por supuesto, en cuanto al trastorno narcisista. El narcisismo per se no es malo cuando está fuera de rango, como todo. Se autoproclama, como si fuera un tirano delirante, el único Dios, y crea los 7 cielos, gobernados por supuesto por él, y otras entidades llamadas arcontes. Entonces aquí vienen a parar los arcontes. Este Yaldabaoth es, por supuesto, un falso Dios, un impostor, y se lo describe con cuerpo de serpiente y cabeza de león. No voy a hacer comentarios al respecto. Su etimología es muy interesante. Se asocia con el arameo, hijo del caos o hijo del abismo, aunque también hay debates sobre su significado exacto. También conocido como Samael, que significa veneno de Dios, o ponzonia de Dios, o severidad de Dios en hebreo, o Saklas, esto es una palabra aramea que significa estúpido. Entonces, fíjense las distintas connotaciones. Tenemos caos, abismo, perdón, pero tengo que acá unir un puzzle, porque si no, TikTok no me deja seguir. Listo. Decía, tenemos caos, abismo, veneno, ponzonia, estúpido. Estúpido entendido como ignorante. En el gnosticismo se postula que el Dios verdadero es perfecto y no pudo haber creado un mundo imperfecto. Acá está la contradicción.
Por ende, se requiere de un demiurgo como este para ser el creador de un reino físico, un ser que está por debajo del reino espiritual y que regentee todo ese reino. Insisto, todo esto está enlazado con esa charla del demiurgo y con lo que pueden encontrar en mi libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que también está la charla sobre eso. Bueno, ¿qué hace este ser? A través, por supuesto, de engaños, no puede ser de otra manera, él y los arcontes, que vendrían a ser nuevamente quienes custodian justamente todo este falso teatro, engendran al hombre, la materia, y crean los 7 cielos o estas 7 esferas. Y ya que estoy con esto de los recordatorios, por supuesto, ni hablar la simbología del Dante, por supuesto. Toda esta creación material es una imitación imperfecta del reino espiritual. Entre paréntesis también, Platón, ahora que lo pienso, ha tomado muchísimo de esto. Recuerden, Platón habla de un mundo ideal, perfecto, y un mundo material que es una copia deformada de aquel. Las luces espirituales que se originaron en la creación fueron atrapadas en las prisiones de las formas modeladas por el Padre primordial. El conocimiento, la gnosis, es la vía para que esas luces espirituales se liberen de la materia y regresen al reino de la luz, escapando de ese mundo material creado por el demiurgo. Y vean que a diferencia del Dios del Antiguo Testamento, la narrativa de estos textos presenta esta deidad inferior, Yaldabaoth, como creador de la materia, en contraposición a un mundo espiritual superior que existe previamente. Si lo vemos así, el mal no es un castigo divino, sino el resultado de un error y la ignorancia de la sabiduría divina por parte de esta deidad menor que crea un mundo imperfecto. La gnosis va a enfatizar que la salvación se logra justamente a través del conocimiento, que es lo que permite a las almas liberarse de la ignorancia y regresar al reino espiritual. Lo que, vuelvo a unir con Platón, él diría a través de la razón. Alan, bienvenido de paso. La ciencia del energismo en YouTube y Facebook, bendiciones. ¿A qué te referirías con la ciencia del energismo? Ahí me perdí. De paso, comentame de dónde escribís, porque eso también me interesa. Y gracias, por supuesto, por comentar. Pero quiero estar seguro de... Bueno, esto es interesante, porque también vean, es un conocimiento antiguo revelado a la gente, fenómeno. Sí, totalmente. Argentina, ¿de qué parte? Porque esto yo lo iba a decir, únanlo con también las charlas que hemos tenido sobre aprender a dialogar, mucho más terrenales, pero esto es lo que me interesa de este espacio, que podamos hablar desde cosas bien cotidianas, bien palpables, a este tipo de cosas donde el desafío es hacerlas cotidianas y palpables. No sé por qué te imaginé lejos, pero bueno, esto es lo interesante, justamente el aprender a dialogar para derribar todo tipo
ilusiones que uno se hace, que no dejan de ser ideas preconcebidas, y bueno, de esto se trata, de velar esas ideas a través de la palabra, a través del diálogo. Bueno, esto sería el paralelo de atravesar la ilusión en esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría decir que estos manuscritos de Nag Hammadi, que de hecho los pueden descargar en forma libre, así fue como yo lo he hecho, son una cartografía espiritual, psicoespiritual agregaría, de la condición humana. Su análisis va a revelar que la gnosis es en esencia un proceso terapéutico y espiritual. Recordar lo olvidado, confrontar las fuerzas opresivas, atravesar la sombra y reintegrarse en la totalidad. Ya sea desde el psicoanálisis, la psicología profunda, la psicología transpersonal, la metafísica, cualquiera de las vertientes, estos textos constituyen ese gran puente que es el que me propongo reintegrar, y esto que decía Alan, entre antiguas sabidurías y la psicoterapia contemporánea. Ese es el mayor reto. Y quiero que se queden con estas cuestiones de no creer, sino conocer. Por eso siempre insisto en cuestionar. El camino es el discernir, no el aceptar mansamente, obedecer. Cuestionar, discernir para llegar a conocer. Esto es dar vuelta a todo. Hay otra, perdón que insista con esto, pero todo está relacionado. Porque la del demiurgo creo que está planteada como, ¿y si todo fue al revés de lo que nos dijeron? Bueno, esta es la idea, cuestionarlo todo y darlo vuelta a todo. Porque hemos mansamente aceptado cosas sin ponerlas nunca, sin preguntarnos nunca. La pregunta es saludable, el cuestionamiento es saludable. Lo patológico es la fe ciega, el dogma. Porque eso es opresión, eso es dominio, eso es poder. Poder mal usado, por supuesto. Entonces, me quedo con esto. Es conocer y no creer, una espiritualidad no mediada por nada ni por nadie, una espiritualidad desde un viaje interior hacia afuera y no al revés, aferrándonos o apegándonos a algún dogma, ya sea religioso, ya sea a nivel de una institución, ya sea una persona. Cualquiera de esos apegos no son sanos, no van a conducir a ningún tipo de libertad. Por eso cuestionen también a quienes, a ver, justamente la idea de este espacio es que ustedes cuestionen y puedan cuestionar lo cuestionado y seguir cuestionando. Si yo bajara algún tipo de canalización de lo que fuere, no estaría dando ningún lugar a nada que no sea justamente el mensaje que estoy transmitiendo. Entonces ahí se acabó toda idea de libertad y de discernimiento.
Entonces, es justamente la vía contraria. Es abramos el diálogo, abramos la pregunta y no proponer un cierre y una respuesta. La certeza es signo de psicosis, no se olviden de eso. Y que el paraíso está acá, hay que bajarlo acá. Nuestra idea de promesa futura es un estado interior al que hay que llegar. Y también, como estos 4 pilares, decía, conocer y no creer, una espiritualidad no mediada, el paraíso aquí y ahora, y reintegrar lo femenino. Tómenlo como energía, pero también justamente el valor de la mujer y concretamente la mujer. ¿Qué sería esto en nosotros simbólicamente? Bueno, ni más ni menos que lo inconsciente, la sensibilidad, la emocionalidad, la espiritualidad. No inconscientemente que la mujer pueda asumir también un empoderamiento, que es lo que se está viendo a nivel social. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que me interesa porque es lo que trae estos temas que parecen sino perdidos en una idea cerrada, hermética, y que el punto es justamente poder abrirlo para que sea práctico y para que resuene en lo cotidiano, para que sirva y que no quede en una caja fuerte cerrada con 7 llaves. Bueno, muchas gracias Alan, gracias Daniela, gracias Ana, bueno, toda la gente que se unió por TikTok. Me gustaría igual que se animen a preguntar más, comentar más, proponer también, de eso me interesa, temas que a ustedes les interese, les resuene, porque eso es lo que quiero, más allá de lo que a mí se me ocurra, que sean temas que despierten su necesidad y su interés. Así que bueno, será hasta la semana que viene, mismo horario, mismos canales y con algún otro tema que espero les interese y por supuesto les aporte luz, que eso es la idea, como decía también Alan, llevar luz a todos, luz por conocimiento, no porque yo sea un dador de luz. El conocimiento es lo que nos va a dar, lo que nos va a iluminar y para eso hay que justamente hacer este trabajo de discernir y preguntarnos y construir otro tipo de realidad, por lo menos una un poquito más horizontal. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.